Polvo soy con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo, me convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Este es el tiempo de regresar al amor verdadero que se entregó por completo. Este es el tiempo de escuchar su voz en el silencio, tiempo de ir al desierto. Este es el tiempo de renunciar al pecado sin miedo, tiempo de preferir el cielo. Polvo soy con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo, me convertiré, por su gracia cambiaré y creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Por su gracia cambiaré, me convertiré, Él me hará de nuevo. Este es el tiempo de morir para con Él de verdad vivir. Este es el tiempo de sanar, de perdonar, de renovar, de liberar, tiempo de amar, tiempo de estar con Jesús. Polvo soy con un toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo. Bienvenidos a este encuentro con la palabra del primer domingo de Cuaresma. Empezamos a caminar ya en este camino pascual, valga la repetición. Este camino que nos llevará hasta la cruz y que nos permitirá experimentar el gozo de la resurrección. Un camino largo, un camino extenso, en donde la interioridad, la oración, el ayuno, la caridad, la reflexión debe suscitar en nosotros precisamente un protagonismo esencial. Es decir, no dejar que la Cuaresma pase como si no fuera de ningún tipo de implicación en mi vida. Tenemos que volvernos protagonistas de este tiempo. Protagonistas en el sentido amplio de poder ir tras los pasos de Jesús, que nos invita a la conversión, que nos invita a este cambio de vida, a este cambio de dirección en el acontecimiento de mi existencia. Y el protagonista, en este caso, no puede quedarse a la expectativa, simplemente. Por eso la Cuaresma es un tiempo para hacer una pausa, hacer un alto en el camino y volver la mirada a Dios. Hacer un alto en el camino para procurar nuestra conversión, para hacer esa introspección necesaria, esa interiorización, en la que ciertamente podamos reconocer nuestras fragilidades, nuestras propias cruces, pero de frente al Señor seguir caminando junto a Él. Vamos a iniciar escuchando el Evangelio que se nos presenta de Marcos, la tentación de Jesús en el desierto. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días.
Estaba entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y bien, queridos hermanos, el Evangelio que vamos a escuchar este domingo es correspondiente al Evangelio de Marcos. Un Evangelio que, a diferencia de lo que, por ejemplo, podríamos encontrar en Mateo, no presenta los detalles de la tentación de Jesús, como lo presentan otros evangelios. San Marcos se resume en 3 versículos. Ya los hemos visto, pero podemos resumirlos brevemente. Marcos nos dice en el primer versículo, versículo 12, el Espíritu impulsó a Jesús hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Después de que fue arrestado Juan, marchó Jesús a Galilea proclamando la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el plazo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Eso es todo el Evangelio, queridos hermanos, que vamos a escuchar. No hay detalles, como ya bien conocemos las tentaciones que se presentan en otros evangelios. Y sin embargo, podríamos entresacar algunos elementos interesantes para nuestra reflexión en este encuentro con la palabra. El primer elemento que podríamos citar es que Marcos, al hablar de Jesús como aquel que vivía con las fieras y que era servido por los ángeles, nos presenta la figura de un victorioso, de un Mesías que viene a cambiar todo lo establecido, en donde la misma creación se renueva. Al decir Marcos que el Señor vive con las fieras, nos permite entender esta noción de la nueva creación que viene a partir del Señor. Este Mesías que viene a transformar pues todo lo que está establecido. Y la visión de este otro versículo, en cuando Marcos nos habla de que eran servidos por los ángeles, ciertamente se refiere a la ayuda y a la protección de Dios que constantemente estaba junto a él. Entonces, 2 elementos que podríamos mirar en este pequeño extracto. Jesús, ciertamente, es tentado en el desierto. Aunque no se refiere en las tentaciones en Marcos, sabemos que la experiencia de la tentación estuvo presente en el camino de Jesús, incluso en su último momento. Y hoy, cambiando un poco el esquema y no queriendo hablar de la tentación, o no queriendo hablar de las tentaciones del Señor, podemos hablar de aquello que hoy se nos invita para justamente tener las armas o herramientas para vencer la tentación. Marcos nos permite entender que Jesús fue llevado al desierto por obra del Espíritu, aquel Espíritu que se manifestó en él, siendo llamado el Hijo amado del Padre. Y un primer elemento que podríamos usted y yo reflexionar y es: ¿dónde está el Espíritu? ¿Qué espacio le damos al Espíritu Santo en nuestra vida? En algún momento el Papa Benedicto decía que el Espíritu Santo era el gran desconocido, que muchas veces puede estar enjaulado en nuestro corazón porque no dejamos que su acción se desarrolle, se desenvuelva en nuestra vida.
Y muchos quizás no le hemos dado ese espacio al Espíritu Santo para que haga su obra en nuestra vida. Un espíritu que también nos puede llevar a usted y a mí hoy, en esta cuaresma, al desierto. Al desierto entendido, como lo dice el mensaje del Papa Francisco, como un lugar de encuentro con Dios, un lugar de interioridad, pero también un lugar de sequía. Porque el vernos a nosotros mismos nos va a provocar también la molestia, la incomodidad, el encontrarnos con nuestras propias fragilidades y, ¿por qué no, sentir vergüenza, humillación? Y esta experiencia de desierto lo que nos tiene que llevar es a mirar al Dios de la misericordia, mirar al cielo para pedir al Señor piedad, perdón, misericordia. Y el Espíritu Santo puede ser para nosotros una fuerza que nos impulse en este camino de conversión. La oración, queridos hermanos, es vital en la experiencia del cristiano. Y por eso Santa Teresita lo decía como un diálogo de amor entre aquel que ama eternamente y nosotros que somos amados. Y con esa pequeñez intentamos esa reciprocidad. La oración, queridos hermanos, tiene que ser para nosotros justamente eso, un diálogo de interioridad con el Padre, un momento de encuentro, un momento interior fuerte, y no lo malentendamos con el rezo de los diferentes oficios divinos o el rezo de la piedad popular. Hablamos estrictamente de la oración como este vínculo del corazón del hombre a su Dios, que se suscita en la experiencia personal, pero que también se suscita en la experiencia comunitaria. Y es un buen momento, quizás, queridos hermanos, para aumentar, fortalecer o iniciar esta experiencia de oración, si hoy por hoy no lo tenemos en cuenta dentro de nuestras vidas. Quizás si yo soy de Eucaristías un domingo sí, un domingo no, este es un momento para poner en mi corazón este deseo de estar con el Señor domingo a domingo, visitar el Santísimo Sacramento, dedicar un espacio a la oración personal, a la lectura de la palabra. La oración, queridos hermanos, puede ser un medio eficaz para acercarnos al Señor. Y por supuesto, lo que se nos ha hablado del ayuno, la limosna, como esta forma de desprenderme de mis facilidades, de mis comodidades y volver la mirada al otro, al que hoy necesita de mí. No solamente la parte material o económica, sino el consejo, la ayuda, la atención, la sonrisa. A través de todos estos elementos, queridos hermanos, el Señor hoy nos invita a adentrarnos al desierto, a conocernos y reconocernos a nosotros mismos. Reconocer quién soy, cuáles son mis fragilidades, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones, cuáles son aquellas situaciones que el Señor conoce, que tengo que trabajar, que tengo que corregir. ¿Cuáles son aquellas situaciones que hoy en mi vida me avergüenzan, me dificultan estar plenamente con el Señor? Es un buen tiempo para hacer este ejercicio. Y es un buen tiempo, queridos hermanos, para soltarnos de las amarras del mal. El Papa lo ha dicho algunas veces, no se puede dialogar con el mal. Cuando entramos en diálogo con el mal, posiblemente no tendremos las herramientas y quedaremos imbuidos y seducidos por lo que se nos ofrece. Con el mal no se dialoga, queridos hermanos. Y es clave poder entender este elemento para acercarnos hoy a este Jesús que ha vencido la tentación, que se ha mostrado victorioso y que viene a decirnos, como lo dice el Evangelio al final, viene
a darnos la alegría de que el reino de Dios ya está entre nosotros. Y que es necesario una metanoia, aceptar la lógica que muchas veces es desconcertante de la fe. La lógica que me dice, ama a los enemigos. La lógica que me dice, perdona. La lógica que me dice, ama hasta el extremo. Esta lógica que para el mundo a veces es irracional, pero que para nosotros, por fe, como cristianos que seguimos al Señor, es la lógica del Evangelio, justamente la lógica del Evangelio. Porque ha llegado el tiempo de Dios, queridos hermanos, y hoy puede ser un buen momento para, ¿por qué no hacer un comienzo? Un comienzo de vida. De la vida que hoy tengo a la vida que hoy Dios me quiere proponer en libertad. En la primera lectura que escuchamos en este domingo, se nos recuerda el pacto de Noé con Dios. Y más que quedarnos en la imagen de la destrucción, del diluvio, es quedarnos con la imagen de este Dios que hoy quiere hacer una alianza con nosotros. De un Dios que quiere levantarnos, hacer de nosotros una nueva criatura, un nuevo corazón. Despojarnos del hombre viejo, despojarnos de las antiguas prácticas viejas, viciosas, y darnos una nueva oportunidad de cambio. Pidámosle a Jesús, en este camino en el desierto que Él nos propone, podamos salir victoriosos. Pero solo lo haremos en la medida de que nosotros también tengamos la fuerza para luchar en este combate espiritual, como lo menciona el apóstol Pablo, y reconocer en la salvación que Dios nos da nuestra propia victoria. Porque aquel hombre, Jesucristo, fue crucificado, muerto, sepultado, pero se levantó glorioso y nos hace partícipes de su gloria. Nos encontramos la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga. Vivamos una cuaresma renovados en el Espíritu. Tu palabra, Señor, es mi